con las falacias anteriores. Se llaman no formales porque como lo vamos a ver en las diapositivas, la conclusión no necesariamente se extrae de las premisas. Cuando hablamos de las falacias formales era porque se refería a la forma. ¿Se acuerdan de cómo de la forma que debía tener el silogismo? En cambio aquí son argumentos. Son argumentos y vamos a ver cómo se va dando, ¿ya? Bueno, empezamos nosotros, les empiezo a proyectar, por favor, porque solo les vamos a dar, aunque hay pocos alumnos, pero sí necesitamos, vamos a ver, un minutito más les puedo dar. Un minutito más, que son las 39, para empezar a las menos 20. A ver, ¿cómo les fue en el examen? Ya que estamos aquí platicando, ¿cómo les fue en el examen? Bien, linda. ¿Bien? Sí, Álvaro. Bueno, ya, el examen venía fácil. Venía fácil. Aparte de esto, no sé si alguno de ustedes va a pedir examen extemporáneo. Hoy es el último día. Hoy es el último día. Ya mañana, ya aunque manden la solicitud, ya no tienen derecho, ¿verdad? A la fecha solo he recibido 2 solicitudes de parte de la coordinación del área básica. Muy bien. Bueno, entonces... Licenciada, muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Igualmente, Baker, gusto saludarlo. Gracias. Bueno, empezamos pues con ustedes. No sé si están viendo la... Hacia ahorita está. Ya. Falacias no formales. Bueno. Las falacias son razonamientos no válidos. Ya lo habíamos visto cuando empezamos a estudiar las falacias formales. Que falacia significa mentira o engaño, pero desde el punto de vista lógico, falacia es una conclusión que aparentemente es válida, pero no lo es. ¿Ya? Bueno. Igual seguimos acá, que son razonamientos no válidos. Generalmente se construyen, vean ustedes, esto sí hay lo diferente, con la intención de engañar al interlocutor, aunque a veces quien las comete no tiene conciencia de ello. Van a ver ustedes que estas falacias en algún momento de nuestra vida las hemos cometido, no todas, por supuesto, pero sí algunas, como lo vamos a ir viendo más adelante. Bien. ¿Qué es una falacia? Baker, ¿puede leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciada, ahorita voy, permítame. ¿Qué es una falacia? Cuando Habermas hablaba de saber,
de saber dialogar en serio se refería que para participar en un diálogo verdaderamente participativo, los interlocutores deben aprender a razonar. Deben evitar caer en argumentos infundados a fin de que sus razonamientos aporten ideas para construir consensos. La característica esencial de todas las falacias es que se construyen argumentos cuya conclusión no es válida. Hay dos clases de falacias, formales y no formales. En esta lección se estudiará las falacias no formales. Ya, muy bien. Aquí hay algo importante, jóvenes, ¿ya? Habermas decía, y es que para nosotros este nombre no es totalmente desconocido. ¿Por qué razón? Porque ya lo vimos cuando estudiábamos el intersubjetivismo. Habermas hablaba de saber dialogar en serio. Es decir, no emitir juicios o entablar un diálogo con ideas que no, absurdas, si ustedes quieren, ¿ya? Sino que para participar en dichos diálogos es necesario aprender a razonar, aprender a pensar, como lo hemos visto desde el principio de esta lección, del curso, ¿verdad? Que la filosofía nos enseña a saber, a pensar, saber razonar. Pero, si nosotros meditamos, razonamos, ¿ya? En todo lo que vamos a poner en común en un diálogo, ¿ya? Entonces estamos actuando de una manera consciente, ¿ya? Y aportamos ideas para poder construir consensos. Sin embargo, cuando no pensamos y no contestamos, incluso puede ser hasta emocionalmente nuestras respuestas, puede que cometamos una de las falacias. Como dice acá, aquí solo vamos a estudiar las falacias no formales. Hay varios tipos de falacias no formales. Sin embargo, nosotros solo vamos a estudiar las falacias no formales de atingencia. Bien, estas falacias, o sea, las no formales, se clasifican de atingencia y de ambigüedad. Las de ambigüedad, les digo, no las vamos a ver. Sin embargo, es necesario que ustedes sepan que también hay de ambigüedad, porque si tienen la armonía, la curiosidad de buscar en internet, se van a encontrar con que también hay otro tipo de falacias. Las de atingencia son falacias en las cuales la conclusión no se extrae por conexiones lógicas, sino psicológicas. Y esas son las que nosotros vamos a ver, ¿ya? En cambio, las de ambigüedad se confunde el significado de uno o más términos, lo que provoca conclusiones equivocadas. Bien, al final, les decía yo, bueno, se aconseja consultar un manual especializado en lógica, o si quieren ustedes en internet, preferible que sea un libro que tenga un respaldo editorial. Entonces, como esto no creo que tenga mayor duda, vamos a empezar por las falacias no formales de atingencia. Y la primera se denomina argumento contra la persona. Bien. Esta falacia se comete
cuando en lugar de demostrar lógicamente un argumento, se ataca a la persona que defiende el argumento contrario. Mire, aquí está, mire, se ataca a la persona que defiende el argumento contrario. Bueno, como ejemplo, tenemos el siguiente. El señor juez debe desestimar el testimonio del testigo Chanak Suntay, porque este es un indigente y un indigente no puede decir la verdad. Bueno, como se puede observar en este argumento, el abogado no demuestra la falsedad del argumento, sino que se limita a insultar al testigo aludiendo su condición humana. Por lo tanto, no se argumenta ni se intenta demostrar la veracidad o falsedad de un argumento. Bien. Quiero contarles, o si tal vez algunos de ustedes saben, en dónde o en qué juicio se manifestó este argumento. ¿Se acuerdan ustedes, algunos de ustedes? Los más jóvenes no creo que mucho, pero los mayorcitos. ¿No se acuerda ninguno? A ver. No, Ligda. No se acuerdan, no se acuerdan. Yo ahorita les voy a decir y se van a acordar. Bien. En el asesinato de Juan Gerardi. Exacto, exactamente, exacto, Eva, muy bien. En 1998 aproximadamente, sí que fue, asesinaron a Monseñor Juan Gerardi, ¿ya? Y lo asesinaron en la casa parroquial. Fue uno de los casos muy emblemáticos porque, mire, nunca se pudo aclarar exactamente el motivo del asesinato. Y ahí, pues, varias personas resultaron capturadas, incluyendo un perro. ¿Se acuerda, Eva? El nombre del perro. ¿Ah? Que se llevaron al perro preso. Este es un perro que ya no podía ni caminar porque ya era Balú, exactamente. Era un perro que ya estaba muy grande y muy enfermo. Bueno, pero ¿a dónde va este argumento? Fíjense que como en la parroquia San Sebastián, ahí en la zona 1, como a 3 cuadras de Casa Presidencial, ahí dormían muchos indigentes. Entonces, pues lógicamente este Chanak Suntay era un indigente y fue el único que se dio cuenta quienes salieron de la casa parroquial después del asesinato. ¿Verdad? Bueno, entonces por eso es que él se convirtió después en un testigo protegido. Pero no crean ustedes que solo eso, en un juicio se puede dar un argumento contra la persona. Veamos esta otra diapositiva. Bien. Argumentos contra la persona pueden ser de dos clases, ofensivas y circunstanciales. Las ofensivas se cometen cuando se injuria a la persona que sostiene una idea en lugar de argumentar contra la idea misma. Ejemplo, el proyecto de ley que pretende promover la reforma agraria no puede ser coherente, puesto que fue presentado por un diputado que todos conocen como borracho y pendenciero. Si ustedes pueden observar en este argumento no se analizan las bondades o maldades del proyecto en sí mismo, sino que se limita a insultar a la persona que lo presentó.
podría ser un borracho pendenciero, lo que ustedes vean, pero si el proyecto es bueno, no tiene por qué no ser aceptado. ¿Verdad? Bien, esto sería ofensivo, contra la persona ofensiva. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Aquí sí ya vienen las preguntas. ¿No? Bueno. Argumento contra la persona circunstancial. En esta falacia, en lugar de argumentar contra la tesis opuesta, se hace referencia a una circunstancia en la que se encontraba quien la emitió. Por ejemplo, los jugadores de la selección nacional son inferiores a los de Costa Rica porque en Guatemala hay mucha violencia. Ese argumento no toma en cuenta la calidad de los jugadores. Solo ataca la situación del país, pero no ataca a los jugadores. Vean otro ejemplo. Los estudiantes de la sección Z no tienen razón porque son repitentes. El hecho de que sean repitentes no les impide tener razón o plantear argumentos que son válidos. Entonces, esto sería circunstancial. Vean, en el ofensivo, argumento contra la persona ofensivo, se insulta a la persona. En cambio, acá no se insulta a la persona, sino que se hace relevancia de algún momento especializado. ¿Ya? Bien. Tenemos entonces la primera falacia, argumento contra la persona circunstancial. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Catherine, por favor. Buenas noches, licenciada. Disculpe, no me quedó muy claro esta de la persona circunstancial. ¿Será que podría darme otro ejemplo? Sí, con mucho gusto. Supóngase que se le dijera vamos a ver, el argumento que presenta fulano de tal, ¿ya? No puede ser ni coherente ni ser tomado en cuenta porque él es una persona que vive en un barranco de la zona 6 y por lo tanto no puede presentar un buen argumento. Vea que ahí no se le está insultando a la persona, sino que más se hace alusión a la circunstancia en donde él vive. No sé si le queda claro. ¿Catherine? Sí, licenciada, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, muy bien. Bien. Vamos con la falacia de apelación a la fuerza. Esta es una de las falacias que las han cometido con nosotros o nosotros las hemos cometido, pero veamos en qué consiste. Esta falacia se comete cuando en lugar de argumentar a favor de una tesis, se realiza una amenaza vedada. Se realiza, y aquí sí quisiera lo vamos a subrayar también, en contra de la tesis opuesta. ¿Sí? Realiza una amenaza, ¿ya? Ejemplo, Guatemala debe condenar la política de los derechos humanos en Cuba. De lo contrario, tendrá problemas con Estados Unidos. O el otro ejemplo, deberás estudiar mucho para los exámenes, de lo contrario, te quitaré el celular por un mes. Puede ser que esto lo hayan oído ustedes alguna vez, los más jóvenes, o que también los que tengan hijos, ustedes cometan esta falacia de apelación a la fuerza. ¿Ya? No vas a salir a la calle durante un mes, no vas a ver televisión durante un mes, ¿ya? Pero en los casos, todos esos casos,
no se toma en cuenta la situación real, por ejemplo, de los derechos humanos en Cuba, ni la importancia de ganar los exámenes, pues para poder salir, ir adelante, pues no perder el año. ¿Vale? Solo es una amenaza con represalias a quien no cumpla con lo que se le ordena. Esto sería la falacia de apelación a la fuerza. Si me permiten un momentito, por favor, voy a... En este momento... Mil disculpas. Ya estoy aquí con ustedes otra vez. Entonces tenemos la segunda falacia de apelación a la fuerza. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Pasemos a la falacia por ignorancia. Bien. Copy y Cohen, que por cierto es un libro que ustedes, el libro de lógica de Copy y Cohen, pueden consultarlo, definen a esta falacia de la siguiente manera. Es el error que se comete cuando argumenta que una proposición es verdadera sobre la base de que no se ha probado su falsedad. O a la inversa, de que es falsa porque no se ha probado su verdad. Ejemplos. La Tierra es plana puesto que nadie ha demostrado que sea redonda. Este fue un argumento que se mantuvo por muchísimos siglos. ¿A cuánto? ¿Quién fue el que dijo que la Tierra era redonda? Que hasta lo excomulgaron. A ver, ¿quién fue? No se acuerdan. No se acuerdan. Galileo Galilei, jóvenes. Galileo Galilei. Bueno, entonces, ya después ya se pudo comprobar perfectamente, ¿verdad? Que era redonda. Ahora veamos un ejemplo contrario. No existe vida en otro planeta, puesto que nadie ha podido encontrar evidencia de ello. El que se encuentre o no evidencia no determina la existencia de vida en otro planeta. No sé si tienen alguna pregunta. Falacia por ignorancia. ¿No? En el libro, aquí está muy resumido, pero en el libro dice, bueno, no, mejor voy a terminar aquí. Esta falacia tiene una excepción jurídica, la presunción de inocente. Es decir, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. ¿Verdad? Todo acusado es inocente en cuanto no se demuestre plenamente su culpabilidad. ¿Ya? ¿Y por qué se estableció esta excepción? Para proteger
a las personas y evitar que se le castigue sin evidencia real. En otras palabras, ustedes van a oír mucho que cada persona tiene derecho a un debido proceso. Por eso es que esta es la excepción jurídica de la falacia por ignorancia. ¿Sí? Así que todos aquellas personas que están en cárceles, en provisionales y todo, son ignorantes hasta que no les demuestren su culpabilidad. Entonces, ¿Soto Pérez es inocente? Sí, no lo han vencido en juicio ni le han dictado sentencia. ¿Ya? Los rectores, porque no se les ha demostrado plenamente su culpabilidad. En el momento en que ya les dicten sentencia, ya deja de tener vigencia esta falacia. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Miren, aquí en el libro hay algo muy importante. Dice, las personas con mentalidad conservadora acuden a estas falacias, a falacias de este tipo. Incluso hay un refrán que dice, más vale lo malo por conocer, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿ya? En las universidades, muchos docentes se resisten a cambiar su metodología porque argumentan que no saben cómo les iría si cambiarían una docencia más participativa y democrática. En los debates sobre los avances científicos son comunes los argumentos que apelan a la ignorancia. Por ejemplo, algunas instituciones religiosas se oponen a procesos de clonación, argumentando que no saben las consecuencias que puedan traer para la humanidad el clonar a las personas. Y vean ustedes en el momento actual que estamos viviendo, se van a dar cuenta ustedes que hay muchas personas que no se quieren vacunar, ¿ya? Y argumentan que no se dejan vacunar porque les van a cambiar el chip, ¿ya? Eso no se ha podido comprobar, por eso se cae en esta falacia por ignorancia. Bien, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. Bueno, entonces ya llevamos 3. Argumento contra la persona, ofensiva y circunstancial, apelación a la fuerza y ahora por ignorancia. Bueno, esta, apelación a la misericordia. Esa es otra de las falacias más comunes y utilizada no solo por todos, no solo por políticos, sino también por los alumnos. Ante todo cuando se quedan con 29 o con 28, entonces apela a la misericordia. Dice, ese argumento apela a la misericordia o a la conmiseración. En lugar de defender una idea, se trata de mover los sentimientos a la persona. Ejemplo, el profesor debe ponerme buena nota en el curso, porque si no lo gano, perderé el año y tal vez me retiro de la carrera. Esta es una falacia de apelación a la misericordia, puesto que debe ganar el curso, ¿quién es? ¿Verdad? El estudiante que domine contenidos y los aplique. ¿Verdad? La apelación a la misericordia es un argumento falaz muy utilizado por la publicidad, sobre todo en campañas de apoyo a poblaciones en desventaja. Pero fíjense que acá dice, en Guatemala, por ejemplo, para lograr la conmiseración de la audiencia se transmiten imágenes de niños de alguna discapacidad. El anuncio publicitario es falaz,
porque no ofrece razonamiento, solo mueve los sentimientos. Ahora, Copy y Cohen ofrecen este ejemplo que a la vez es cómico y contundente. Dice, el argumento ad misericordiam encuentra un ejemplo ridículo en la historia. Quienes tengan su libro lo pueden leer, página 129. En la historia del juicio de un joven acusado de matar a sus padres con un hacha. Confrontado con abrumadoras evidencias que probaban su culpabilidad, pidió misericordia sobre la base de que era huérfano. Fíjense ustedes, que esto es un hecho real, pues, de que era huérfano. Ni modo era huérfano porque él había matado a sus papás. Pero lo más reciente, por decirlo así, aunque no mucho antes de la pandemia, fue cuando Sandra Torres, acuérdense que ha participado, creo que esta es la segunda vez que participa, y una vez no la dejaron participar, cuando era todavía primera dama de la nación y se divorció de Álvaro Colón para poder participar como candidata al siguiente periodo presidencial. En una audiencia, dice, para pedir ser inscrita, pidió que se inscribiera porque era una pobre madre divorciada y con hijos. Y eso lo gritó ella ahí frente a la Corte de Constitucionalidad. Fue en la época en que quedó Otto Pérez, y no estoy mal. Pero no sé si ustedes se acuerdan de ese hecho. ¿Verdad? Ahora bien, ¿alguna pregunta de apelación a la misericordia? Todo claro por mi parte, licenciada. ¿Sí? Bueno. Después vamos a hacer los ejercicios, ¿oye? Apelación al pueblo. Bueno, fíjense bien en esto, por favor. En esta falacia se defiende una idea poniendo como prueba o argumento la opinión favorable de la gente o del pueblo. ¿Sí? Esa es ahí, esto es lo importante. Los políticos son expertos en utilizar estas falacias cuando tratan de mover la voluntad de una multitud a partir de las encuestas. Por ejemplo, más del 85% de la población cree en Dios. Por lo tanto, es imposible que no exista. El presidente de la República, ese es otro ejemplo, es muy irresponsable porque así fue considerado en la última encuesta con el 85% de aceptación. Estas son falacias. ¿Por qué? La existencia de Dios no depende de que se crea en Él, sino de su existencia misma. Y porque la responsabilidad del presidente depende de que demuestre con sus actos y no de lo que opine la gente. ¿Ya? Hay algo muy importante en esta falacia. Dice Facundo Cabral, tal vez ustedes lo recuerdan, este cantante que fue asesinado ahí por donde están los bomberos de la zona 12, creo. No sé si es zona 12. La Liberación, licenciada. La Liberación. Exacto, sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ahí sí que lo mataron por equivocación, ¿verdad? Facundo Cabral, el célebre cantante argentino asesinado en Guatemala, sacó partido de esta falacia en un chiste muy sensato, que dice: comer pasto tiene que ser bueno. Millones de vacas no pueden equivocarse. Es un chiste, por supuesto, ¿verdad? De igual manera se evidencia lo falaz del argumento poniendo lo contrario. Dice,
No porque el 99% de los guatemaltecos ignore la existencia de San Pedro Xochimehuacán, municipio de Puebla, en México, este pueblo dejará de existir. ¿Ya? Y hace como unos 20 años, así como unos 12 años aproximadamente, se transmitió un anuncio de la margarina Mirasol. Yo recuerdo más que todo que era del aceite ideal, en donde salía varias amas de casa y un artista, y en donde decía que era el mejor aceite porque era el que utilizaban todas las amas de casa. Esa es una apelación. Así se llama. ¿Ya me dio una la María? Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esta otra falacia. Nos estamos acercando a lo último, apelación al pueblo. Bueno, Todo claro de mi parte, licenciada. Cuando hagamos los ejercicios, ahí van a ir surgiendo preguntas. Pasemos a apelación a la autoridad. Cuando una persona se especializa en un área de conocimiento, se le conoce como autoridad en la materia. Quien tiene problemas de salud, ¿con quién acude? Pues con un médico, ¿verdad? Porque es autoridad en la materia. Si tengo yo un dolor o tengo un diente picado o se me cayó una muela, ¿con quién acudo? Pues con un odontólogo. Lo mismo si hay problemas legales, pues se acude con un abogado. En estos casos, pues es lo adecuado, acudir con la persona adecuada. Yo no voy a acudir con una psicóloga si tengo dolor de muela. O no voy a acudir con el odontólogo si tengo algún problema de conducta. Por eso se llama apelación a la autoridad. Se llama autoridad. Sin embargo, suele darse el caso de que el médico trate de influir en sus pacientes diciéndoles por quién votar. En este caso se está cometiendo una falacia de apelación a la autoridad. ¿Ya? Y la publicidad utiliza mucho ese tipo de falacias. Ejemplo, Pepsi es tan rica que la toman Messi, Cristiano Ronaldo y los futbolistas del mundo. Hace muchos años salía un anuncio de la pasta dental Oral-B, creo que es, ¿sí? Algo así, en donde salía que era el mejor dentífrico del mundo porque era el que utilizaba Shakira. Y salía Shakira bailando y con una su bonita dentadura, ¿verdad? Entonces, como decimos, estas son falacias de apelación a la autoridad. Porque tanto Messi como Cristiano Ronaldo, en el caso del ejemplo, pues son autoridades en el fútbol. Ellos sí saben de fútbol, pero no van a saber de nutrición o de bebidas, no se les conoce como catadores de bebidas. Otro ejemplo podría ser el siguiente: el ron Zacapa Centenario es el mejor del mundo porque es el preferido de Ricardo Arjona. El hecho de que sea el preferido de Ricardo Arjona no necesariamente lo determina como el mejor ron. Para nosotros sí, de Guatemala, pero podría ser que haya mejores rones, ¿ya? Ya que a Ricardo Arjona, pues lo conocemos como un reconocido cantautor. Bien. Entonces, esto sería apelación a la autoridad. Pasamos a la pregunta completa. Perdón. ¿Hay alguna pregunta de esta falacia?
No, licenciada, gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a la pregunta completa. Nuevamente mencionamos a copy y coin. Esta es una de las falacias que se comete con mayor frecuencia. Indican que consiste en formular una pregunta de tal manera que se presupone la verdad de alguna conclusión implícita en esta pregunta. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Por qué los chapines son tan alienados? Cuando nos hacen ese tipo de preguntas, ¿sabes? Porque ven mucha televisión, porque imitan mucho a los gringos. Pero, ¿qué estamos diciendo nosotros con esta respuesta? Que verdaderamente los chapines son alienados, ¿verdad? Aquí dice que esta pregunta ya implica de antemano una afirmación. Sea cual fuera la respuesta, quien la enuncie tendrá que estar aceptando anticipadamente la alienación de los chapines. Pero esto sigue. Algunas preguntas también es la segunda parte de la pregunta compleja. Constituyen una trampa, pues se presentan de forma tal que cualquier respuesta será beneficiosa para quien la realice. Ejemplos. ¿Debo obedecer a los sabios o a mi padre? Aquí ven ustedes que hay una oposición entre padre y sabios. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Debo obedecer a los sabios o a mi padre? A ver, Ana Victoria, ¿cuál sería su respuesta? Pues si respondo que a los sabios, estoy diciendo que mis padres no son sabios, ¿verdad? Y si digo a mis padres, pues, ay, es que está complicada, todo tiene que ser afirmativo, ¿verdad? La respuesta. No sé, licenciada. Esmeralda, usted levantó la mano. Si responde a sus padres, ¿qué? Esmeralda, o Sarita Vélez. Tal vez mi respuesta sería que obedecería a mi padre. Ajá. Entonces debe desobedecer a los sabios, ¿verdad? ¿Verdad, Sarita? Sí. Si usted dice a mi padre, entonces debo desobedecer a los sabios. Ajá. ¿Verdad? Por eso es una pregunta completa. ¿Ya? Otro. ¿Actúo según mi propio interés o el de la justicia? ¿Cuál sería la respuesta de usted? A ver, Álvaro, ¿cuál sería la respuesta? ¿Actúo según mi propio interés o el de la justicia? Para mí sería conforme a la justicia. Ajá. Entonces, automáticamente está diciendo que no actúa según su interés, ¿verdad? Pero si usted dijera, no, según mi propio interés, entonces usted sabe que no está cumpliendo con la justicia. Bien. El otro, ¿inventó usted solo esa mentira o lo ayudó su abogado? Vean ustedes esta, ¿no? ¿Inventó usted solo esa mentira o lo ayudó su abogado? Ávila, ¿qué piensa usted de esta? Si a usted en un juicio le dijeran eso, ¿inventó usted sola esa mentira o lo ayudó su abogado? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ninguno de los dos? Porque está en frío. Pero imagínense una persona que esté detenida con la presión, ¿verdad?, de los abogados. Puede ser que dijera, no, solo yo la inventé, ¿verdad?, para no comprometer al abogado.
Bueno, esta falacia también se presenta como también cuando se hacen dos preguntas en lugar de una. ¿Estabas en el lugar del crimen o solo llegaste a matar a tu víctima? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Vengo yo como una abogada mafiosa y le digo a Lucrecia Cetino, Lucrecia, ¿usted estaba en el lugar del crimen o solo llegó a matar a su víctima? ¿Cuál sería la reacción de Lucrecia? A ver, Misael. Me asustaría porque no llegué a matar a nadie. Sí. Misael. Justamente eso iba a decir, licenciada, se asusta y pues obviamente asume de que la están culpando, aunque no precisamente sea así. Exacto. Así es. Pero recuérdense que quien hace esto sabe que la persona a quien le va a dirigir esta falacia está en un estado de tensión y puede ser que no pueda razonar claramente, ¿verdad? Y con facilidad. No, yo solo estaba en el lugar del crimen, estaba mirando. Entonces vio quién lo mató, ¿verdad? En el mejor de los casos. Bien, esto se le llama pregunta completa. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno. Licenciada, hacer con una consulta. Sí. Tal vez en las preguntas complejas es básicamente como si lo quisieran acusar a uno, pero falsamente. Mire, sí, es que estos son unos ejemplos, pero ya vamos a ver en los ejemplos del libro que hay otra forma de presentar una pregunta completa. ¿Oh? No solo en un juicio se da. Causa falsa. En este tipo de falacia se atribuye una causa equivocada o por lo menos no demostrada fehacientemente a un efecto determinado. Ejemplos. Perdí el curso de filosofía porque el catedrático es muy enojado. Lo pierde porque no estudió. Luego, otro ejemplo. No cabe duda que Osama Bin Laden planificó los atentados, puesto que estuvo entrenando terroristas por más de 2 años. Este fue un argumento utilizado por los dirigentes norteamericanos cuando aseguraron que Bin Laden era el responsable de los atentados de las Torres Gemelas. El hecho de que él estuviera entrenando no necesariamente lo hacía culpable. Por eso es una causa falsa. Otra causa falsa podría ser, por ejemplo, licenciada, fíjese que no pude asistir al examen de filosofía porque me fui a un baile o porque era la feria del pueblo y yo quería estar en una feria. Es una causa falsa. No asistió porque no había estudiado, porque no quiso. No necesariamente por eso. Bien. Y la última sería generalización imperfecta. Consiste en atribuir una característica que se ha observado en alguno de los elementos de una clase a la clase entera. Partiendo de ello, se aplica esa misma característica a cualquier miembro de la clase. Ejemplo, una persona conoce a otra que es de Cobán y es fanático del fútbol. Luego conoce a otro cobanero a quien también le gusta el fútbol. Por lo tanto, concluye que todos los cobaneros son fanáticos de fútbol. Esta es una conclusión falaz porque
2.000, o 1.000, 5.000, si ustedes quieren, no se puede juzgar a una totalidad de más de 100.000 personas. Ya. Entonces, aquí tenemos todas las falacias: argumento contra la persona, apelación a la fuerza, por ignorancia, apelación al pueblo, apelación a la autoridad, esto ya lo vimos, por ignorancia, apelación al pueblo, apelación a la autoridad, pregunta completa, ya tenemos, generalización imperfecta. ¿Ya? Bien, estas serían todas las falacias no formales de atingencia. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. No, licenciada. Bien, entonces pasémonos a la página del libro 199, ¿sí? Y yo les voy a ir preguntando a ustedes para comprobar si entendieron o no. En la página 199 empiezan las actividades de la lección 10 acerca de las falacias no formales. Y aquí les dan una serie de argumentos en donde más que todo podríamos establecer dónde está la falacia. ¿Sí? Bien. Dice, subraya la conclusión. Si no la subrayan, y encierre dentro de la o las premisas el aspecto que recae en la falacia. A. No podemos confiar en los informes que señalan lo perjudicial de la actividad minera para el medio ambiente, porque fueron hechos por ONGs que viven del financiamiento externo. ¿Dónde estará la falacia? Confiar. No solo confiar. A ver, Douglas. Donde dice porque fueron hechos por ONGs que viven del financiamiento externo. Así es, así es. ¿Y qué clase, Douglas, de falacia es? Es una, ahora le digo, argumento contra la persona. Argumento contra la persona, y ahí sería circunstancial. Ese es un ejemplo, Eva, ¿hoy? Bueno, vamos, gracias, Douglas. Vamos a ver la otra. B. Entonces, ustedes de una vez pueden ir haciendo su serie 2, en donde dice, indique a qué clase, indique a la clase a la que pertenece esta falacia anterior, escribe el nombre de la falacia que corresponde en cada inciso. Entonces, A sería argumento contra la persona, y una puede poner una C. Bien. B. Esos que trabajan en las ONGs son izquierdistas, resentidos, tramposos y muertos de hambre. Por ello, sus informes sobre los problemas que provoca la minería son falsos. ¿Quién me puede decir cuál es la falacia y qué tipo de falacia es? A ver, Christopher, no lo he escuchado. Repito, esos que trabajan en las ONGs son izquierdistas, resentidos, tramposos y muertos de hambre. Por ello, sus informes sobre los problemas que provoca la minería son falsos. ¿No está Christopher por ahí? Licenciada, no es el argumento contra la persona. Exacto. ¿Y qué sería, Leslie? Circunstancial,
Ya me contestó en es ofensiva. Argumento contra la persona ofensiva. Bien, nos vamos con la C. A ver, esta es fácil. No maneje con exceso de velocidad. De lo contrario, le impondrán una multa. ¿Qué clase de falacia es? Apelación a la fuerza, licenciada. Muy bien, apelación a la fuerza. Perfecto. Bien. Vamos a esta otra. La mayoría de la población cree que no es malo tomar Coca-Cola y comer hamburguesas de McDonald's. Seguramente son falsos los estudios que indican que es dañino para la salud. ¿Qué falacia se comete? Por ignorancia. Lea bien. La mayoría de la población cree que no es malo. al pueblo. Apelación al pueblo, licenciado. Muy bien. Perfecto. Bueno. Profesor, vamos con la E. Profesor, yo asisto a todas las clases y siempre entrego mis tareas. Pero el día del examen murió mi tía y me puse muy triste. Por ello creo que merezco ganar el curso. Apelación a la misericordia. A la misericordia. Perfecto, eso es. Bueno, vayan escribiendo en la sección 2, en el ejercicio 2. F. En febrero de 2014 se reunieron en Miami cantantes de todo el mundo. Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juanes, Rubén Blades, etc. Emitieron un comunicado en el que expresaron que como artistas rechazaban al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ese gobierno es dictatorial y debe caer. ¿Apelación a la autoridad? Apelación a la autoridad. Exacto. Bien. G. Ninguna persona puede demostrar que la teoría de la evolución es verdadera. Por lo tanto, esta teoría supuestamente científica carece de fundamento. Por ignorancia. Por ignorancia. Hay palabritas claves, ya se dan cuenta. Bueno, hasta ahora nadie ha demostrado que no existe vida después de la muerte. Esa es la mejor prueba de que en efecto la existencia no termina con el fin de esta vida terrena. ¿Causa falsa? No. Repito, hasta ahora nadie ha demostrado que no existe vida después de la muerte. Pregunta compleja. Pregunta ¿Ah? compleja. No, ¿y dónde está la pregunta? Por ignorancia, licenciada. No es apelación, es solamente por ignorancia. Bueno, en este mes se ha realizado cinco críticas realizadas a las actividades mineras. Curiosamente, todas ellas provienen de líderes campesinos. Ello nos da la certeza de que todos los líderes campesinos se oponen a la industria minera. Generalización imperfecta. Muy bien, Victoria. Generalización imperfecta. Por 5 están diciendo que todos. Bien. Eso sería la J. Quien ha vivido en el campo sabe perfectamente que el sol y todo su esplendor aparecen justo en el momento en que los gallos cantan. Eso se debe a que el canto del gallo produce la inmediata salida del sol. ¿Causa falsa? Causa falsa. Muy bien, causa falsa. Y la última, señor juez, con su venia me permito inquirir al acusado si le ha pegado siempre a su esposa o fue la primera vez que lo hizo. Pregunta compleja. Pregunta compleja. Muy bien, muy bien. Bueno.
No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no, nos vamos a la de la página 201. ¿Ya? Dice, identifique la clase de falacia que se comete en cada fragmento. Cada fragmento subrayado. En el cuadro de la derecha escriba la letra que corresponde a las falacias reconocidas, de acuerdo con la siguiente clave. A, pregunta compleja. B, apelación a la misericordia. C, generalización imperfecta. D, apelación a la fuerza. E, causa falsa. F, contra la persona. G, por ignorancia. H, apelación al pueblo. I, apelación a la autoridad. Está la J, pero es repetida, ¿verdad? Bien. Entonces, yo les voy a leer y hago una pausa donde termina la primera fase. Bueno, dice, el debate acerca de la conveniencia o no de permitir la instalación de la mina en San Rafael Las Flores resulta cada vez más complejo. Empiezan los subrayados. El presidente afirma que es necesario concederles licencia, pues de lo contrario, Estados Unidos podría retirar la ayuda militar que ha venido dando desde hace varios años. Apelación a la fuerza. Apelación a la fuerza. Muy bien. ¿Ya? Quienes sepan incluso pueden escribirlo. Bien. Por su parte, los líderes de la comunidad afirman que, empieza lo subrayado, no conviene que se instale, pues más del 90% de la comunidad votó en contra en una consulta popular realizada durante el mes de marzo. Apelación al pueblo. Apelación al pueblo. Apelación al pueblo. Muy bien, perfecto. Ajá. El gobierno, empieza lo subrayado, se niega a reconocer la ilegitimidad de la consulta popular, argumentando que quienes la promovieron son exguerrilleros resentidos con el Estado. Sí, pero argumento contra la persona Esmeralda, así es el nombre hoy. ¿Ya? Y en este caso es ofensivo. Muy bien. Exacto, sí. El debate se ha trasladado hasta el sector económico organizado. Un integrante del CACIF dijo recientemente que, empieza lo subrayado, es falso que la minería cause tanto daño, pues ningún estudio serio ha demostrado que dicha actividad sea realmente perjudicial. Causa falsa. ¿Por ignorancia? Por ignorancia. Recuérdense que por ignorancia es, como no se ha demostrado, ¿verdad? Puede ser verdadera o puede ser falsa. Bien. Además, indicaron que la minería trae beneficios económicos, pues eso fue lo que concluyó el gran escritor y poeta Francisco Pérez de Antón. Apelación a la autoridad. Apelación a la autoridad. Ajá, exacto. Apelación a la autoridad. Muy bien. En una de las reuniones que terminó sin ningún resultado positivo, el ministro de Gobernación descalificó las opiniones de los líderes comunitarios. Como respuesta les preguntó si lo que deseaban era el atraso de su comunidad o estaban luchando por algún interés particular. Pregunta compleja. Pregunta compleja. Muy bien, pregunta completa. Bueno, solo Ana Victoria y Esmeralda y los demás, ¿qué pasan? ¿No? Yo sé que ellas contestan rápido, pero ustedes lo pueden hacer después. Bien.
El representante de la minería pidió a la población que permitiera la instalación de la mina, pues ya se había invertido mucho y sería triste que toda esa inversión se perdiera. Apelación a la misericordia. Misericordia. A la misericordia. Apelación a la misericordia. Ya no respondí para que los demás respondan, licenciada. Tan linda, Ana Victoria. No, Gracias, pero responda. Mire, ahorita escribieron varios. Ya escribieron varios. ¿Ya? Bien. En conferencia de prensa indicó a los periodistas que la minería beneficia a toda la población, pues se va a crear 500 plazas de trabajo. Falsa. Relación al pueblo, ¿no? No. Generalización imperfecta, licenciada. Sí, sí, claro. Generalización imperfecta. Por su parte, los integrantes de la comunidad gritaban consignas en contra del presidente de la República y le decían que no tenía razón acerca de la minería porque él es un militar genocida. Causa falsa. Causa falsa. Causa falsa. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, el próximo día, pues miramos lo otro y si ustedes ya lo traen resuelto, pues mucho mejor, porque así empezamos la lección 11. Recuerden que nos quedan pocas lecciones. El 1 de mayo es lunes, el 1 de mayo, el 1 de noviembre es mayo, es que es feriado, es feriado, por lo tanto ese día no vamos a tener clase y tratemos de ir avanzando lo más que podamos, ¿no? Entonces, y también el 8 de noviembre son las elecciones y también es lunes. Entonces, por favor, les pido que terminen el único ejercicio que queda es chiquito, ¿ya? Y yo les voy a compartir estas diapositivas y les repito con un ejercicio tanto de las falacias formales como las no formales para que ustedes poco a poco vayan repasando para el examen final. Así que no me queda más que desearles muy feliz noche y nos vemos el próximo viernes. Feliz noche, Licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche,